Me llamo Carla y tengo 31 años. El correo electrónico llegó un martes frío por la mañana, seco y estéril como un recibo de hospital. Era de mi papá, Enrique. En el asunto solo decía, acceso al viñedo. El cuerpo era todavía más corto. Hemos cambiado todas las cerraduras del viñedo y los códigos de acceso a las cuentas. Ya no confiamos en ti. Lo leí 2 veces. Nada de querida Carla. Nada de con cariño, papá. Solo una ejecución corporativa. Respiré despacio, sintiendo cómo el aire frío me llenaba los pulmones. Ni siquiera me temblaron las manos. Respondí solo con 9 palabras. Anotado. Muy ingenioso. Pero hoy ya olvidaste algo importante. ¿Alguna vez has sido la persona que sostiene todo para que no se caiga y aún así te tratan como si fueras quien lo está destruyendo? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me encantaría saber que no soy la única. No empezó con el bloqueo de acceso. Eso fue solo el final. Empezó hace 4 años con una llamada que debí haber ignorado. Era mi papá, Enrique. Su voz no era la de siempre, fuerte y segura. Era delgada, tensa, y estaba llena de un pánico que nunca antes le había escuchado. Carla, hija, tenemos un problema serio. Yo era analista financiera, la persona de los números en una familia que solo valoraba la presentación. Mi hermano Tadeo era la marca. Era el niño de oro al que le habían entregado las llaves de nuestro viñedo familiar, con tradición en el Valle de Guadalupe, en Baja California, a pesar de que apenas había terminado la universidad con un título en mercadotecnia. Y ahora, Tadeo, la marca, había llevado ese legado directamente al borde del abismo. Mi papá me lo explicó en un tono bajo, mortificado. Malas inversiones, gastos excesivos en proyectos de vanidad, proveedores sin pagar, un aviso de embargo y remate. La marca familiar estaba a punto de convertirse en la subasta familiar. No puedo ir a los bancos, Carla, me dijo, con la voz quebrándose. Nos destruiría el apellido. Me rogó que lo ayudara. ¿A mí? A la hija a la que siempre había llamado demasiado práctica, a la que tenía una carrera financiera sólida pero aburrida. Necesitaba a la persona de los números, pero había una condición. Tenía que ser un secreto. No podemos dejar que Tadeo se sienta un fracaso, insistió mi papá. Lo destrozaría. Y no podemos dejar que la gente del Valle sepa que estamos en problemas. Tú puedes ser una inversionista ángel, una anónima, solo para sacarnos de este bache. Inversionista ángel, así lo llamó. Miré alrededor de mi departamento rentado y pequeño en Ciudad de México. Yo no era un ángel, solo era una mujer con un buen sueldo y una vida entera deseando su aprobación. Y dije que sí. Acepté transferir cada mes 65,000 pesos a una cuenta que él había abierto. El crédito para la operación, así le decía. Con el tiempo, la gente siempre me pregunta por qué. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué aceptarías convertirte en la que permite todo? Es una pregunta justa, pero no entienden la psicología de ser la sobreviviente. Cuando creces en una prisión sin barrotes, aprendes a sobrevivir de otra forma. No te felicitan por ser tú, te felicitan por ser útil. Tu valor se ata a lo que puedes arreglar. Esa cadena invisible es la más pesada de todas. Te pasas la vida esperando la única prueba, el único examen final que por fin demuestre que perteneces. Este era mi examen final. Pensé que, si los salvaba, por fin me verían, que mi sacrificio secreto sería lo único que no podrían ignorar. Yo no solo estaba mandando dinero, estaba pagando por un lugar en la mesa, convencida de que algún día por fin me pedirían que me sentara. Durante 4 años pagué cada mes esos 65,000 pesos. Bajé de categoría mi coche, pospuse comprar mi propia casa. Me repetía que el orgullo por su legado era, en parte, mío. Yo era el ángel anónimo, la salvadora secreta. Pero había olvidado la regla más importante de ser un ángel. Los ángeles están destinados al cielo, no a la nómina, y definitivamente no están destinados a descubrir que se están riendo de ellos las mismas personas a las que intentan salvar. Los pequeños cortes llegaron despacio, casi con educación. Durante 4 años, yo no solo era inversionista, intentaba ser socia, enviaba proyecciones financieras detalladas, análisis de mercado, sugerencias para reducir costos. Era profesional y quería compartir esa experiencia.
Las respuestas de mi hermano Tadeo siempre eran las mismas, rebosando condescendencia. Carla, estas hojas de cálculo están lindas, de verdad, pero la que está aquí en el campo soy yo. Yo conozco la marca. Tú solo enfócate en el capital. Yo me encargo de la estrategia. Me dejaban fuera de las invitaciones a las juntas. Me enteraba de equipo nuevo, y carísimo, comprado con mi dinero por un boletín de prensa público. Cuando le preguntaba a mi papá, Enrique, por qué no me incluían, solo decía: no hagas olas, Carla. Tadeo lo está manejando, es parte de la marca. Yo era un fantasma rondando los pasillos de mi propia inversión. El punto de quiebre no llegó con un grito. Llegó un martes en la noche. Estaba revisando mis propias cuentas, sintiendo una vez más la tensión conocida de esa transferencia de 65.000 pesos. Mi teléfono vibró. Un correo de mi mamá, Estefanía. En el asunto decía: planes para comida con inversionistas. Me confundí. Nadie me había dicho nada de una comida con inversionistas. Lo abrí. Era una cadena reenviada. Mi mamá debió haber presionado reenviar en lugar de responder. Deslicé hacia abajo, pasando su nota, hasta llegar al mensaje original. Era de Tadeo para mi papá. Papá, el ángel ya se está poniendo un poco ruidosa con sus sugerencias otra vez. Está preguntando por las proyecciones del último trimestre. Mejor usemos este dinero de pura suerte para por fin darle la vuelta a todo. No necesita meterse al detalle de la comida con inversionistas. Es demasiado arriesgado. Se me heló la sangre. Dinero de pura suerte. Pero fue la respuesta, la de mi mamá a mi papá, la que me detuvo el corazón, la que ella me había reenviado por accidente. Enrique, solo contrólala. Dile que agradecemos su opinión, pero pase lo que pase, no la invites. Esta comida es para inversionistas de verdad, no para ella. Solo asegúrate de que los cheques se sigan reflejando. Es una invitada con cartera, no una socia. Invitada con cartera. La pantalla se volvió borrosa. No era un insulto, era un puesto. Era la descripción oficial de mi rol en la familia, redactada y aprobada. Todos los sacrificios, las vacaciones que no tomé, el coche más austero, los años repitiéndome que estaba salvando el legado familiar, todo era una mentira. Yo no era familia. Era una línea de crédito, no era una salvadora. Era el blanco perfecto. La ilusión no solo se agrietó, se vaporizó. En su lugar quedó una claridad fría y dura. No solo eran incompetentes, eran engañosos. Nunca habían visto mi dinero como un préstamo. Lo veían como un derecho adquirido. Y nunca, ni una sola vez, me habían visto a mí. Me levanté de mi escritorio, caminé a la cocina y serví un vaso de agua. Miré mi mano. Estaba perfectamente firme. No estaba enojada. Ni siquiera estaba herida ya. Solo había terminado. El ángel estaba marcando salida. No lloré. No aventé nada. Ni siquiera caminé de un lado a otro. Solo me senté un momento, dejando que esa claridad helada se asentara en mí. La invitada con cartera acababa de recibir su factura de cierre, así que me puse a trabajar. No llamé a mi papá, no le escribí a mi mamá, abrí mi laptop y creé un archivo nuevo con contraseña. Lo nombré el libro del administrador. No dormí la semana siguiente. Dormir era un lujo. Tenía trabajo que hacer. La narración en mi cabeza ya no era emocional. Era una auditoría fría y precisa. 4 años de mi vida, 4 años de su engaño destilados en datos. Lo compilé todo, partida por partida. Cada transferencia electrónica. El crédito mensual de 65.000 pesos para la operación. Vi cómo el total al final de la hoja de cálculo iba subiendo. 100.000, 200.000, 1 millón, 2 millones, más de 3 millones de pesos. Partida por partida. Cada correo condescendiente de mi hermano Tadeo, esos en los que llamaba lindas a mis proyecciones financieras. Aquel donde desechó mis preocupaciones sobre la compra del nuevo equipo de embotellado, diciendo: déjame la estrategia a mí, Carla, tú eres la de los números. Los guardé en PDF, partida por partida. Cada mensaje de texto tranquilizador de mi papá, Enrique, los que enviaba después de que yo cuestionaba algún gasto grande. Carla, tienes que confiar en la marca. Tadeo sabe lo que hace. Pronto te haremos una socia de verdad, te lo prometo. Tenía 4 años de sus promesas, 4 años de su condescendencia y más de 3 millones de pesos en comprobantes. Pero el libro no era el arma, solo era la munición. Necesitaba la pieza final de apalancamiento. Mi narración interna pasó de contabilidad a estrategia.
El viñedo mismo, la tierra, la marca, todo era solo un activo. El verdadero poder, lo que mi papá y mi hermano parecían olvidar, era que el viñedo pertenecía a una empresa tenedora, una sociedad controladora constituida por mi abuelo Tomás décadas atrás. Mi familia, Enrique, Estefanía y Tadeo, solo eran miembros del consejo. Tenían cargos directivos, pero mi abuelo Tomás, con 80 años, viviendo tranquilo en Mérida, Yucatán, seguía teniendo la única acción con derecho a voto. Él era el verdadero dueño, el que había construido todo, el que, como yo, valoraba la integridad por encima de las apariencias. Esperé hasta tener cada archivo, cada PDF, cada captura de pantalla. Entonces tomé el teléfono. Contestó al segundo timbrazo, con la voz clara y firme de siempre. «Carla, qué gusto oír tu voz». No hice conversación pequeña. «Abuelo, necesito algo de ti. No puedo explicarte todo ahora, pero lo haré. Te lo prometo». «¿Qué necesitas?» «La comida anual con inversionistas es el jueves. Necesito que me otorgues tu poder para votar. Necesito que me des tu acción». Hubo un largo silencio en la línea, no de duda, sino de reflexión. Pude imaginarlo mirando por la ventana, procesando la petición. Él me conocía. Sabía que yo no pediría algo así a menos que fuera la única forma. «Ya es momento, ¿verdad?», dijo con la voz baja. «Sí, señor, lo es». «Está bien. Haré que mi abogado te envíe los documentos. Está hecho». No preguntó por qué. No preguntó qué estaba planeando. Simplemente confió en mí. Era lo único que el resto de mi familia nunca había estado dispuesto a hacer. Cuando colgué, miré el libro del administrador en la pantalla. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que ellos caminaran hacia ella. Y eso nos trae de vuelta a esta mañana. Ese correo no fue un acto de crueldad al azar. Fue un movimiento torpe y desesperado. El correo de mi papá: «Ya no confiamos en ti». Lo que quería decir era: «Acabamos de descubrir que eres una amenaza». Debieron haber recibido la notificación de la transferencia del poder de voto por parte del abogado de mi abuelo. Se dieron cuenta de que la invitada con cartera acababa de recibir las llaves de todo el edificio. El bloqueo de acceso no era un castigo, era un intento fallido de golpe corporativo. Trataban de impedir que la verdadera dueña pisara las instalaciones. En el momento en que envié mi respuesta de 9 palabras, mi teléfono no solo vibró, detonó. Fue un ataque coordinado, un bombardeo digital diseñado para hacerme entrar en pánico, para hacerme sentir pequeña, para hacerme dudar de mí misma. Primero, mi papá, Enrique. Dejé que la llamada se fuera a buzón. El mensaje que dejó no venía de un papá. Venía de un director general acorralado. «Carla, no sé qué crees que estás haciendo, pero me vas a devolver la llamada ahora. Tú no eres inversionista. Eres familia. No vas a avergonzarnos en esa comida con inversionistas. Este es mi legado». Lo borré. Después, una ráfaga de mensajes de texto de mi hermano Tadeo. «Ya no estás invitada. En serio, ni se te ocurra venir. Papá está furioso. Estás rompiendo a esta familia por nada. Te lo advierto, Carla. Quédate en tu casa. No eres bienvenida aquí». Leí sus palabras. «Ya no estás invitada». Y casi me reí. Él era un empleado, y estaba intentando vetar a la accionista mayoritaria de la reunión. Era adorable. Luego mi mamá, Estefanía. Ella intentó otra táctica. La culpa. «Carla, hija, por favor. Tu papá está tan estresado. Tadeo solo está tratando de proteger la marca. Podemos hablar de esto después de la comida con inversionistas. Por favor, no hagas un escándalo. Todos estamos muy sensibles. Sé la persona madura». Sé la persona madura. El lema familiar para cállate y aguanta. Miré el caos en la pantalla de mi teléfono. Los gritos, las amenazas, el chantaje emocional. Era el mismo guión de siempre en mi vida. Y por primera vez no tuvo absolutamente ningún efecto. Puse el teléfono en silencio. Fui a mi closet y saqué el mejor traje que tenía. Un gris carbón oscuro, impecable y profesional. Me puse las perlas que me había dejado mi abuela, la esposa de Tomás. Me arreglé el cabello, no para una fiesta, sino para una toma de control hostil. Me miré al espejo. No vi a la inversionista ángel ingenua. No vi a la invitada con cartera. Vi a una mujer que tenía todos los comprobantes. Mi teléfono seguía vibrando en la encimera, un pulso frenético y desesperado. Lo tomé, miré la pantalla.
otra hilera de llamadas perdidas de mi papá, y luego lo guardé en la bolsa interior de mi saco. Tomé mi portafolio. Adentro llevaba mi laptop, una copia impresa del libro del administrador y el poder notariado devoto de mi abuelo. Salí de mi departamento, subí a mi coche y encendí el motor. El camino hasta el Valle de Guadalupe era de 2 horas. No prendí el radio, solo manejé, repasando los números en mi cabeza. Más de 3.100.000 pesos. Alrededor de 600.000 pesos en fraude bancario, por transferencias electrónicas. Una acción con derecho a voto. Ellos estaban esperando un numerito. Esperaban a la hija emocional. No tenían idea de que estaban a punto de conocer a la analista financiera. Cuando entré a la comida con inversionistas, el murmullo educado en el salón no solo se apagó, se fracturó. Vi a mi papá, Enrique, de pie cerca de la mesa principal, con la cara tornándose de un rojo manchado oscuro. Mi mamá, Estefanía, que estaba riéndose con la esposa de otro inversionista, congeló la sonrisa, como una máscara barata. Y Tadeo, él solo se quedó mirándome, viendo cómo su seguridad de niño de oro se evaporaba en tiempo real. Estaban furiosos, pero esa no era nuestra sala. Era su escenario frente a sus pares. No podían armar un escándalo, así que no hicieron nada. Solo observaron, mientras yo, la invitada no deseada y no confiable, tomaba asiento en una mesa vacía al fondo. La comida fue una obra de teatro. Mi papá dio un discurso tronador sobre el legado y la fortaleza de la marca familiar. Habló de capear la tormenta y salir fortalecidos. Luego cedió el micrófono a Tadeo para la presentación principal. Tadeo estaba engreído, alimentado por los aplausos educados. Fue pasando diapositivas llenas de proyecciones sin sentido y frases huecas de mercadotecnia. Al final, alzó su copa de vino espumoso de la casa. Y por último, dijo con una sonrisa dirigida al público: «Quiero hacer un brindis especial por nuestra inversionista Ángel Anónima. Donde quiera que esté, tu fe ingenua en nosotros hizo todo esto posible. No lo habríamos logrado sin ti». En el salón se escuchó una risita general, suave. Mi papá sonreía orgulloso. Mi mamá se secó una lágrima. Esperé a que la risa muriera. Entonces me puse de pie. Todas las miradas en el salón se giraron hacia mí. Vi a mi papá hacer un gesto rápido, casi imperceptible con la cabeza. «Siéntate». No lo hice. Caminé con calma, mis tacones resonando en el piso de piedra hasta el podio. Tadeo me miraba confundido, como un perro labrador viendo una ecuación de matemáticas. «Gracias, Tadeo», dije, con la voz llenando el silencio pesado. «Aquí estoy, y me alegra que consideres mi fe ingenua». No esperé respuesta. Saqué mi propia laptop del portafolio y desconecté la suya. «Mi nombre es Carla», dije al salón. «Y yo soy la inversionista Ángel, que ha financiado personalmente este viñedo los últimos 4 años». Conecté mi laptop. La pantalla del proyector titubeó, y luego apareció, enorme, frente a todos. El libro del administrador, en letras de casi 3 metros de alto. «Brindan por mi fe ingenua», continué, con la voz fría y clara. «Yo lo llamo inversión. Una inversión de más de 3.100.000 pesos. Hubieras podido escuchar caer un alfiler. Pasé a la siguiente diapositiva. Este es el registro de cada transferencia, de cada crédito para la operación que envié para evitar que este legado cayera en mora, mientras mi hermano, el director general, jugaba chico embajador de la marca». Vi a Tadeo dar un paso hacia adelante, pero mi papá lo sujetó del brazo. «Me dijeron que mis aportaciones eran lindas», seguí. «Me dijeron que yo era la de los números y que debía mantenerme fuera de la estrategia. Incluso según este correo, solo era una invitada con cartera, no una socia». Proyecté la cadena de correos. Las palabras de mi mamá: «Solo asegúrate de que los cheques se sigan reflejando», eran ahora la presentación principal. Estefanía emitió un pequeño sonido ahogado. Enrique parecía a punto de vomitar. Así que, como accionista principal, estoy aquí para el informe trimestral al que nunca me invitaron. Antes de que mi papá pudiera encontrar la voz, antes de que Tadeo pudiera armar una excusa, una voz nueva cortó la tensión. «Gracias, Carla. Creo que a partir de aquí puedo continuar yo». Mi abuelo, Tomás, se levantó de una mesa del fondo. Había llegado 1 hora antes, desapercibido, y se había sentado ahí, observándolo todo. Caminó despacio hacia el podio y yo me hice a un lado. No miró a su hijo, no miró a su nieto.
Miró a los inversionistas. Como único dueño de esta empresa tenedora, dijo Tomás, con la voz baja pero cargada de autoridad absoluta, estoy ordenando personalmente una auditoría forense inmediata de las finanzas del viñedo. Dirigió la mirada a Tadeo, que se había quedado blanco como papel. Parece que la fe ingenua no fue lo único que estuvo financiando esta operación. Parece que mi nieto aquí olvidó la diferencia entre una inversión y una caja chica personal. Ha estado cometiendo fraude bancario mediante transferencias electrónicas. Mi mamá literalmente gritó. La auditoría muestra que alrededor de 600.000 pesos del dinero de Carla, su dinero, se desviaron directamente de la cuenta operativa a una cuenta en el extranjero registrada a nombre de Tadeo. El derrumbe fue inmediato. Tadeo prácticamente se tambaleó, agarrándose del borde de una mesa. Estefanía lloraba abiertamente. No, no, no. Enrique solo se quedó mirando, mudo. Todo su legado, toda su marca, deshaciéndose en cenizas con una sola frase. Es extraño ver cómo una familia se quiebra así. Me di cuenta de que hay una diferencia profunda entre tener y ser. Mi familia lo tenía todo. Tenían el apellido, el viñedo, el estatus, la reputación. Pero todo era una actuación, un cascarón, un disfraz rentado con mi dinero. No tenían nada propio, ni integridad, ni carácter, ni fortaleza. En el momento en que se cuestionó el dinero, en el momento en que se pinchó la ilusión de poder, no quedó nada dentro. No era una familia derrumbándose, era solo una cartera vacía, por fin al descubierto. Ahora yo dirijo el viñedo. Mi abuelo me entregó las llaves al día siguiente, no como un regalo, sino como un trabajo. Lo estamos reconstruyendo, esta vez con integridad. Al final resultó que el verdadero legado familiar no era la tierra, ni la marca, ni el dinero. Era la honestidad que tuve que pelear para devolverle. Y si estás escuchando esto, y alguna vez te han hecho sentir como si estuvieras fuera de tu propia vida, esto es para ti. Deja de esperar a que te envíen una invitación. Tu valor no está determinado por la incapacidad de otros para verlo. No necesitas su permiso para ser la persona principal de tu propia historia. Así que adelante, cambia las cerraduras, marca el límite, conviértete en tu propia inversionista ángel y empieza a construir una vida que sea, por fin, verdaderamente tuya.